El Congreso admite a trámite por segunda vez la ley de la eutanasia, que dependerá de la formación de gobierno. Todos los grupos, excepto PP y Vox, votan a favor de tramitar la ley para la muerte digna. Si no hay acuerdo para la investidura antes del 23 de septiembre, la iniciativa decaerá de nuevo. Seguramente no consumiré todo el tiempo que me corresponde para esta iniciativa, porque ya nos conocemos todos, a estas alturas ya sabemos cuáles son nuestros argumentos, porque este no es un debate nuevo. La última vez que los socialistas lo trajimos y lo debatimos en esta Cámara fue en junio del año pasado. Y a pesar de que la proposición de ley fue tomada en consideración, el bloqueo sistemático en la mesa del Partido Popular y de Ciudadanos impidió conseguir el objetivo. Por eso los socialistas insistimos. Queremos que se reconozca y que se regule la eutanasia en nuestro país, porque a pesar de que el señor Casado ya nos dijera que este es un problema que no existe en España, pues resulta que hay una mayoría social, que hay 1 millón de firmas recogidas y entregadas en esta Cámara que dicen lo contrario, que dicen que el señor Casado vive fuera de la realidad, que dice que una vez más el Partido Popular y la derecha se va a situar al margen del avance en los derechos y en las libertades en nuestro país, porque se trata de eso. Se trata de proponer y de provocar un nuevo avance legislativo en materia de derechos de ciudadanía. Y una vez más vendrá de la mano del Partido Socialista. Por eso, sí, por eso uno viene a esta tribuna con cierto orgullo. Un nuevo derecho de la mano de los socialistas. Pero en esta ocasión les aseguro que venimos a esta tribuna con mucha más humildad que cualquier otra cosa. Porque para mucha gente, para demasiada, ya llegamos tarde. Por eso quiero pedir disculpas. Disculpas a Ramón Sampedro, a Inmaculada Echevarría, a María José Carrasco, a mi querida vecina Maribel Tellaeche y a todas las personas y familias cuyos nombres no han salido en los medios de comunicación, pero que han soportado la desesperación del sufrimiento sin límite. Pido disculpas, pero también queremos decirles que hoy, otra vez, y ojalá esta sea la definitiva, queremos empezar a poner fin a tantos gestos de dolor insoportable, a tantos suspiros de desesperación ante una vida que ha quedado deshumanizada. Eutanasia quiere decir etimológicamente muerte dulce o buena muerte. ¿Y qué mejor que una buena muerte como colofón de una vida digna? Tenéis que hacerme una promesa. El día que no recuerde uno de vuestros nombres, ese primer día que veáis que os confundo, que no sepa cómo os llamáis, por favor, no esperéis a que me olvide de vosotros, a que no os reconozca como hijos o que no reconozca la aitá. Ese día me tenéis que ayudar a marchar. Esto es lo que Maribel le dijo a su familia cuando aparecieron los primeros síntomas de la enfermedad. El día en que empiece a olvidarme de amar, quisiera dejar de vivir. Podemos imaginar siquiera cuánto amor tuvo que haber en los hijos, en el marido de Maribel, para prometerle a su amachu que iban a cumplir su voluntad. ¿Cuánto desgarro para hacer esta promesa? ¿Cuántas emociones? Ya, pero es que no vale con emocionarse con testimonios como este y expresar sonoras muestras de pesar si después pasamos página y seguimos permitiendo que haya enfermos y familias que pasen sus últimos años de vida en un infierno de dolor y de olvido, porque la ley nos diga que no son ellos los que pueden decidir sobre su vida en esas circunstancias y que están
obligados a soportar meses, años, a veces hasta décadas de tortura física y psicológica, porque algunos sigan creyendo que esta vida es un valle de lágrimas que no nos pertenece. Bueno, pues no es verdad. Hay muchas cosas que se pueden hacer para impedir este sufrimiento, y eso es lo que queremos con esta iniciativa. Y de eso se trata hoy, de decir si queremos o no conseguirlo. Hoy se trata de decir sí o no a la regulación de la eutanasia y empezar a trabajar para hacerla realidad. Por eso no voy a entrar en detalles sobre cuestiones técnicas y sobre los pormenores que aparecen contenidos en la proposición no de ley, ya tendremos tiempo para ellos, pero sí les puedo decir que somos conscientes de la complejidad de este asunto, que hemos elaborado nuestra propuesta con la participación de colectivos, de expertos, de profesionales, de familias afectadas, a los que quiero agradecer en nombre de mi grupo su colaboración y sus aportaciones para conseguir un texto articulado que, como todo el mundo reconoce, recoge perfectamente las exigencias que sobre esta materia aparecen en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que define claramente los supuestos en los que se puede aplicar la eutanasia y, sobre todo, que contiene todas las garantías necesarias, todas las garantías desde el punto de vista jurídico y sanitario, tanto para los pacientes como para los profesionales. Yo ya sé que algún grupo intentará enfrentar esta ley a la ley de muerte digna y a los propios cuidados paliativos. Pero esto no tiene ningún sentido, señorías, porque abordan cuestiones y situaciones diferentes y son cuestiones absolutamente complementarias, y decir que una hace innecesaria a la otra es equivocar y desvirtuar los objetivos de cada uno. Por supuesto que hay que elaborar una ley de muerte digna. Casi lo conseguimos, en la legislatura anterior, y estamos dispuestos a volver a hacerlo, porque queremos garantizar la calidad de la vida. Queremos que alargar la vida no suponga alargar el sufrimiento. Ya lo dijo alguien, no se trata tanto de añadir años a la vida como añadir vida a los años. Así que, por supuesto, que cuidados paliativos y muerte digna no nos tienen que convencer a los socialistas de esto. Los socialistas ya estamos convencidos de que el dolor no purifica el alma. El dolor insoportable, y da igual que sea físico o psíquico, deshumaniza. Y no se puede utilizar la excusa de los cuidados paliativos como falso burladero para no asumir sus responsabilidades con la eutanasia. Y no hemos sido en otras cosas, pero no somos pioneros en esto. Otros países ya han reconocido la eutanasia y lo han hecho con leyes que tienen nombres diferentes, pero que hacen frente al mismo hecho, a la necesidad de regular desde los poderes públicos la decisión de poner fin a una vida, cuando el propietario de esa vida manifiesta de forma reiterada que su futuro ha perdido toda humanidad y que sobrevivir, porque eso no es vivir, solo es ya una experiencia insoportable. Y visto así, esto no debiera ser una cuestión entre izquierdas y derechas, no debiera ser una cuestión de ideologías, sino simplemente de humanidad, de defender la dignidad de la vida. Ni siquiera creo que sea una cuestión de creencias religiosas, porque estoy convencido de que no puede haber ningún Dios que bendiga el sufrimiento insoportable. Cuando ya no es posible la vida plena, cuando la vida no puede ser vivida, cuando la vida pierde hasta su nombre para mutar en desesperación y sufrimiento, cuando a una persona, habiendo perdido todo lo demás, solo le queda el acto de libertad para decidir sobre su propia muerte, no puede haber ninguna autoridad que se lo impida. Alguno dirá que la vida es el valor supremo a defender, y estamos de acuerdo. Nadie tiene derecho, por ninguna razón, a anular la vida de otra persona. Por eso, entre otras cosas, nuestra Constitución prohíbe la pena de muerte. La única soberana implacable es la naturaleza. Pero ni siquiera defendemos que la naturaleza siga su curso de forma impune.
Ponemos todos los medios posibles para reducir sus dentelladas, para hacer que la voluntad de vivir se enfrente a la naturaleza misma. Pero cuando la vida deja de ser vivida, reivindicamos el derecho de cada uno para decidir cómo enfrentarse a su propia muerte. Verán, la esencia de la democracia liberal es definir los espacios de decisión personal que los poderes públicos tienen prohibido invadir. Definir los espacios en el que el único soberano es la persona. La proposición de ley que hoy presentamos reconoce ese espacio de decisión personal ajeno al poder del Estado. Reconoce la soberanía del yo para decidir cómo enfrentarse a su propia muerte para que sea una buena muerte. Señorías, en esta Cámara estamos diputados y diputadas de diferentes ideologías que tenemos valores diferentes y pensamientos distintos, pero a los que nos une la humanidad común. Y no debemos tener miedo a coincidir en este asunto por razones diferentes. Unos pueden apoyar esta iniciativa por ser profundamente liberales. Otros lo pueden hacer por compasión frente al sufrimiento ajeno. Los socialistas lo hacemos porque, junto al derecho a la vida, queremos reconocer el derecho a la buena muerte. Pero creo que todos podemos hacerlo por humanidad y sin poner excusas. No nos emocionemos cuando veamos o escuchemos testimonios de profundo dolor y cuando ese dolor busca una salida digna en la eutanasia. Como acto de supremo amor a la vida, les demos la espalda. Actuemos, no lleguemos tarde, más veces. Y acabo. Esta es la primera iniciativa que los socialistas hemos querido traer a la Cámara en esta legislatura y lo hemos hecho porque ese era nuestro compromiso con quienes en nuestra sociedad están concienciando y peleando para que se reconozca el derecho a la eutanasia. Porque era además un empeño personal del presidente del Gobierno, que entiende que la política tiene que servir para dar respuesta a los justos deseos de la ciudadanía y que un país decente no puede tolerar más casos de sufrimiento como los que hemos conocido en los últimos tiempos sin que hagamos nada. Y también hemos traído esta iniciativa porque simboliza muy bien lo que podría ser esta legislatura. La legislatura de la consolidación y conquista de nuevos derechos. La de la recuperación de las libertades perdidas, la legislatura de la cohesión social y territorial, la del entendimiento y del progreso colectivo. Solo hay que ponerse de acuerdo en el para qué queremos esta legislatura. Esa, desde luego, es la voluntad de los socialistas y nos gustaría que otros más aportaran esa voluntad para sumar, porque hay muchos para qué es. Sé que valdría la pena, así que no lo malogremos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López. Ha solicitado la utilización del turno en contra el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra, en representación de dicho grupo, el señor Echaniz Salgado. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, hoy 350 diputados asistimos a un nuevo caso de utilización de las instituciones para los intereses electorales del señor Sánchez. Un elemento más de su campaña electoral personal diseñada al día siguiente de las elecciones y en la que se ha empeñado a fondo buscando culpables entre el resto de grupos políticos, a pesar de no haber hecho el más mínimo esfuerzo en resolver la situación de la que él es el único responsable. La prueba, señorías, la tenemos en la primera proposición de ley
que su grupo trae a esta Cámara, a menos de 2 semanas del plazo para la convocatoria de nuevas elecciones. Una ley sobre la eutanasia, un uso obsceno de los pacientes terminales para su traca final de legislatura de 5 meses. Una ley que es un guiño al electorado de Podemos, como hizo en mayo del 18, tras la moción de censura, de haber rechazado después, en el año 17, todos los textos presentados por Podemos, bien como proposiciones de ley, bien como enmiendas de totalidad a la propuesta de ley de otros grupos parlamentarios, en un claro ejercicio de mutuación política nada inocente. Señorías, el Partido Socialista propone esta ley de ingeniería social deconstructiva bajo la premisa de ser una demanda social de la sociedad actual. Y, sin embargo, sabemos que la última opinión expresada por los españoles en el CIS fue en el año 2009. Tuvo solo 2.431 entrevistas frente a preguntas ambiguas que inducían al equívoco. Miren, ante preguntas como ¿está usted de acuerdo con la muerte digna?, había un 80% favorable. Claro, lo raro sería que no fuese el 100%. Yo también quiero una muerte digna. Pero si lo que hubiesen preguntado hubiese sido la verdad, es decir, si usted fuese un enfermo terminal, ¿preferiría usted recibir tratamiento para eliminar su dolor o que usted mismo o su médico diese fin a su vida? Eliminar, señorías, las alternativas produce sesgos, que es probablemente lo que buscaba el Partido Socialista. Yo no he visto, señorías, nunca en el CIS la preocupación de los españoles por la eutanasia. Lo que sí he visto es mucho desconocimiento, he visto mucha confusión, he visto mucha falta de información sobre la eutanasia, la activa y la pasiva, la directa y la indirecta, el suicidio asistido. Y si no existe, señorías, respaldo social, tampoco el número de países que respaldan la eutanasia lo justifica. En Europa, solo el Benelux. Y fuera de Europa, Canadá y 5 estados de los Estados Unidos de América. Fíjense ustedes, un número insignificante, ridículo, muy pequeño en los casi 200 países soberanos que existen en el mundo. Le han preguntado a Inglaterra, a Francia, a Alemania, a Italia, ¿cuál es su posición en esta materia? ¿Saben ustedes que la administración Clinton en Estados Unidos tuvo prevista una legislación en esta materia y que incluso la presupuestó y que dio marcha atrás cuando escuchó a sus profesionales sanitarios? Señorías, si no es una demanda social, si en el CIS no se contempla como problema, si hay un enorme desconocimiento en un asunto tan delicado, si apenas hay países con experiencia y las experiencias que conocemos, especialmente la holandesa, es tan mala, ¿por qué esta ley aquí? Señorías, quizá no sepan ustedes que en el Senado en 1998 se desarrolló una comisión sobre la eutanasia, donde comparecieron médicos, filósofos, bioéticos, juristas y activistas, donde la gran mayoría se pronunció en contra de la legislación de la eutanasia. Y lo hizo sin ambajes. Quizá no les interese saberlo. ¿Y saben que hace unos meses en Portugal, un país que tanto les inspira, rechazó la ley de eutanasia? ¿Y saben ustedes quién la tumbó? Pues la tumbó el Partido Comunista Portugués, el PCP. ¿Y saben por qué lo hicieron? Déjenme leerme los argumentos del acta de sesiones. Porque suponía un retroceso en nuestra civilización, dijeron los comunistas portugueses, y porque suponía inscribir en el ordenamiento jurídico de una nación de la Unión Europea por primera vez en la historia el derecho a matar. Recomiendo que lo lean a fondo. Y porque una ley de eutanasia presiona a las personas a escoger una muerte anticipada en caso de sufrimiento. El líder del Partido Comunista en el Parlamento de Portugal, João Oliveira, expresó con rotundidad que, a juicio de los comunistas, despenalizar la eutanasia contribuiría a la consolidación de operaciones políticas y sociales que conducen a una pérdida de valor de la vida humana e introduciría un relevante problema social, ya que ejercería presión para dirigir hacia la muerte anticipada a todos aquellos a quienes la sociedad rehúsa, a los que no da respuesta ni apoyo a su situación de especial fragilidad o necesidad. La cuestión, dijo, es saber si un Portugal, ante el sufrimiento de una persona, la respuesta es movilizar todos los medios y recursos de los que cada vez contamos con más, o si por el contrario se dirige a las personas hacia la muerte anticipada. Y añadió, la vida no es digna,
solo cuando y mientras puede ser vivida en el uso pleno de las capacidades y facultades físicas y mentales. Y la sociedad debe asegurar las condiciones para una vida digna en todas las fases del recorrido humano. Pues bien, señores del Partido Socialista, la izquierda de Portugal, señorías, tumbó 4 proyectos de ley sobre eutanasia el año pasado. Señorías, es muy irresponsable regular la eutanasia en España sin resolver antes los cuidados paliativos. Hoy mismo, 75.000 pacientes susceptibles de cuidados paliativos y la mitad, el 50%, no tienen acceso a los mismos. Por ello, hace unos meses aprobamos en esta Cámara una ley de derechos y de garantías en el proceso final de la vida para ello, con un amplio consenso, que al final se quedó en el Senado porque Pedro Sánchez convocó elecciones. Y por eso a los españoles les sorprende también que Ciudadanos haya abandonado los acuerdos y su posición previa de hace 5 meses para, con un nuevo giro de vuelta, creo que bastante oportunista, se sume a la tramitación de esta ley de eutanasia, sabiendo que sin una ley de paliativos previa y antes no se puede aprobar una ley de eutanasia. Enfermos terminales, señorías, tienen menos oportunidades, menos derechos y menos garantías. Y ustedes, señores de Ciudadanos, en lugar de decir no a esta sinrazón y de defender con uñas y dientes la ley que aprobamos entre todos y en la que decían crear, hoy se van a echar en manos de Podemos, perdiendo la centralidad y la responsabilidad y convirtiéndose en mamporreros de este acto electoral del Partido Socialista, que ojalá únicamente se quede en esto y no llegue nunca realmente a los pacientes más vulnerables de nuestro país. Ustedes, señorías, de Ciudadanos, ahora, con su voto positivo en el día de hoy, cambian su visión previa de que antes de hablar de eutanasia había que legislar y de extender los cuidados paliativos, de que no tenía sentido de hacerlo de otra manera. Y mi pregunta es ¿por qué? ¿Por qué han vuelto a cambiar? ¿Por qué nos tienen despistados, confundidos, también en una materia tan delicada como esta? Señorías, por todos estos motivos el Partido Popular, con otros muchos países en el mundo, como la Organización de Médicos de España, como muchas asociaciones de pacientes, tiene otra alternativa. Una alternativa que es eficaz, una alternativa que es humana y una alternativa que es responsable, que es la extensión universal de los cuidados paliativos. Porque la universalización de los cuidados paliativos haría absolutamente innecesaria la legislación de la eutanasia. Una solución que no trata de precipitar deliberadamente la muerte ni de prolongar innecesariamente tampoco la vida. Una solución que significa legislar sobre cómo aliviar el sufrimiento de las personas sin tener que eliminar a quien las padece, porque con la sedación paliativa el objetivo no es acabar con el paciente, sino con el sufrimiento. Señorías, significa en definitiva desarrollar unidades multidisciplinares integrales de excelencia para atender a los enfermos terminales con dignidad, compuestas de médicos, de psicólogos, de trabajadores sociales, de diplomados en enfermería y de otros profesionales de la sanidad, porque créanme que hoy es posible eliminar prácticamente todos los dolores con cuidados paliativos adecuados si se incluye la sedación en los casos necesarios. Señorías, son los cuidados paliativos los que verdaderamente promueven la autonomía y la dignidad. Lo que no se puede permitir es que un solo enfermo más en nuestro país muera en malas condiciones precisamente porque no le hemos puesto a su disposición estos medios. Por eso, desde el Partido Popular proponemos una norma de atención integral al final de la vida. Una ley que extienda y que garantice universalmente el acceso a los derechos de cuidados paliativos, que garantice las condiciones para una muerte digna, para una muerte sin sufrimiento a los enfermos terminales, que homogeneice las legislaciones de las comunidades autónomas que ya han avanzado y que impulse a aquellas que no lo han hecho, que mejore más y mejor las especialidades de cuidados paliativos, que refuerce la geriatría, que mejore la información y la formación, que refuerce el testamento vital, el documento de voluntades anticipadas o las instrucciones previas, que invierta más en el abordaje de la cronicidad de los servicios sociosanitarios, que mejore la atención a domicilio, trabajando con todas las familias para que los pacientes no sientan desesperanza, no sientan que soy un estorbo o que soy una carga, que sientan carencias familiares, que no sientan o que se mueren solos o abandonados, acompañándolos en la fragilidad y humanizando la muerte, ayudando al enfermo a vivir lo mejor posible el último periodo de la vida. Y eso, créanme, señorías, no tiene nada que ver con la eutanasia ni con acabar la vida del paciente.
y dedicando recursos, porque si no se ponen los medios para todo esto, no llegará a las personas que más lo necesitan. Lo que hace falta, señorías, es una buena medicina para los pacientes terminales y los enfermos crónicos. Lo que hace falta es un compromiso con la Estrategia Nacional de Cuidados Paliativos, con la Estrategia Nacional de Cuidados a los Crónicos, con el Plan Nacional de Alzheimer y con otras demencias, con el Programa Nacional de Alivio Familiar, con la Estrategia Nacional de Soledad Crónica, con las 250.000 personas que en este momento están en lista de espera de la dependencia, con las 100 personas diarias que se mueren porque no acceden a las prestaciones de esa ley. Señorías, lo fácil, lo cómodo, lo sencillo y lo barato es la eutanasia. Lo responsable, lo bueno, lo humano, lo adecuado, es una ley de cuidados paliativos. Ahí fuera, señorías, hay 9 millones de personas que están esperando su respuesta, que están esperando su voto, y muchos más, que una ley que les asegure sencillamente que si algún día están en una situación de fragilidad o de vulnerabilidad, todo lo que a ustedes se les ocurre es apagar sin más su luz. Señorías, para mi grupo es un honor, una vez más, subir esta tribuna para lo que más puede dignificar la labor de un diputado, para lo que más puede llenar y dar sentido a la vida parlamentaria, defender desde esta tribuna la vida, la dignidad, la integridad física de los ciudadanos más débiles, los más frágiles, los más vulnerables. Siempre les vamos a defender, siempre vamos a defender los cuidados al final de la vida, porque eso es el progreso. En eso debería consistir el progresismo y no, como otra más de sus políticas, en solo avanzar soluciones que procuran la muerte. Muchas gracias, señorías. Gracias, señor Echaniz. Habiéndose utilizado un turno en contra, se abre la posibilidad de un turno de réplica. Para ello, tiene la palabra, en primer lugar, el señor López Álvarez. Gracias, presidenta. Señor Echaniz ha hecho lo que ya preveíamos. De hecho, ya había dicho yo que algún grupo iba a intentar oponer la proposición de ley sobre la eutanasia a los cuidados paliativos, cosa que no tiene ningún sentido, porque las dos cosas son complementarias y no debiéramos mezclarlas. ¿Me podría decir usted qué cuidado paliativo podía haber tenido los hijos o el marido de Maribel cuando ya no les reconocía? Cuando su vida se iba apagando en esas circunstancias, ¿qué cuidado paliativo existe? ¿Me puede decirlo? Fácil, cómodo, barato, la eutanasia. ¿Usted es capaz de mirar a la cara a las familias que han pedido acogerse a la eutanasia y decirles que han hecho lo fácil, lo barato, lo cómodo? ¿Pero qué catadura moral es esa? ¿Pero cómo se puede llegar a esos límites? Es tremendo. Tremendo. Mire, antes les decía que esta es una cuestión de ética, de humanidad y que no debiera ser ideológica. Sabía que era mentira cuando lo decía. Aquí está una de las profundas diferencias entre la izquierda y la derecha. Aquí está una de las profundas diferencias entre los socialistas y la derecha no liberal, en cómo concebimos la libertad del individuo, en cómo entendemos el significado profundo de la pluralidad y la diversidad de los valores que existen en nuestra sociedad. Verán, cada vez que los socialistas hacemos una proposición de ley como esta, la hacemos para garantizar que esa pluralidad de valores que hay en la sociedad se pueda llevar a la práctica. Y dejamos en manos de la soberanía del yo su decisión. Por ejemplo, cuando los socialistas defendemos la libertad religiosa, no queremos impedir la práctica de la religión. Lo que queremos es impedir que nadie, manejando los hilos del Estado, nos imponga la suya. Cuando los socialistas defendemos la libertad de la identidad, no queremos impedir las identidades.
Lo que queremos es impedir que nadie manejando los gobiernos nos pretenda decir cómo hay que ser buen español o buen vasco, buen catalán o buen andaluz. La gran diferencia entre la izquierda, los socialistas, y la derecha no liberal es que nosotros entendemos el poder del Estado para garantizar la libertad del ciudadano y la ciudadana para elegir, y ustedes quieren utilizar el poder del Estado para imponernos su ideología, su religión, a quién querer y cómo morir. Nosotros con esta ley lo que pretendemos es que la gente pueda decidir morir con dignidad. La buena muerte, que quiere decir la eutanasia. Fíjense qué diferencia, el poder del Estado para garantizar la libertad frente al poder del Estado para imponer. Yo estoy muy orgulloso de esa diferencia entre la izquierda y la derecha. Estoy muy orgulloso de esa diferencia entre los socialistas y ustedes. Por eso la pregunta es, oiga, ¿de verdad, hay alguien en sus filas que, más allá de decirlo, sea liberal de verdad? Ya le respondo yo, ninguno. No hay nadie. Porque un liberal de verdad defiende la libertad del individuo. Porque verá, señor Echaniz, esta proposición de ley no obliga a nadie. No le obliga ni a usted ni a nadie, pero usted sí quiere obligar a todos a comulgar con ruedas de molino, a hacer obligatorios a todos los valores particulares de su parte. Esta proposición de ley no pretende finalizar la vida, sino dignificar la muerte. Ustedes no pretenden alargar la vida, quieren alargar la agonía y no estamos dispuestos a hacerlo. Muchas gracias. Gracias, señor López. Tiene la palabra a continuación el señor Echaniz Salgado. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, señor López, ha dicho usted al inicio de su intervención que no quería entrar en la ley ni en los pormenores técnicos. Y no me extraña, es normal que no lo haga, porque si usted tuviese la más mínima idea de lo que está hablando, usted estaría en este momento empatado, congelado o avergonzado. El dolor, ha dicho usted, señoría, que deshumaniza al hombre. Créame, no hay nada más humano que el dolor. Lo que es imprescindible por parte de la sociedad es contribuir a ayudar a mitigar el dolor. Señor López, para evidenciar que la prueba del 9 de lo que hoy están ustedes es en campaña electoral en nombre de su jefe y de que han cambiado su posición política de forma radical desde hace un poco, quiero leerles literalmente la intervención, un párrafo de su compañero hace bien poco tiempo en esta misma Cámara sobre esta misma ley. Decía don Jesús María Fernández Díaz, que creo que usted conoce porque fue miembro de su gobierno: por eso no es de extrañar que la mayoría de los españoles, decía este socialista de su grupo, respalde el derecho a una muerte digna, no al suicidio asistido, ni a la eutanasia, señora Sibina, le decía el grupo de Podemos, como ustedes quisieron hacer creer aquí. Yo me he ido a las fuentes, me he ido a la web del Instituto Demoscopio, al que usted hace referencia, y mire lo que dice aquí. Un 84% de los españoles apoya la muerte digna. Por tanto, hagan ustedes lo que prefieran con sus consultas ciudadanas, pero por favor no tergiversen los sondeos. Además, hoy todavía siguen negándose los cuidados paliativos integrales a muchas personas que mueren en España. Según el último análisis de los cuidados paliativos, estos llegan escasamente al 50% de las personas que podrían beneficiarse. Pero no solo don Jesús Mari Fernández. Don Gregorio Cámara Villar, muy poco tiempo antes, decía literalmente sobre el caso de Holanda: el sistema establecido no solo está exento de fuertes críticas que tienen que ver de manera especial en Holanda con la insuficiencia de las garantías establecidas, con la supervisión deficiente de las decisiones médicas, con la debilidad de la garantía de control a posteriori y con el argumento de la llamada pendiente resbaladiza consistente en la ampliación progresiva que se va produciendo desde el suicidio asistido a la eutanasia, de los enfermos terminales a los crónicos y de la enfermedad física al sufrimiento psicológico y aún se llega a decir al sufrimiento existencial. Incide en todo ello, además, el dato de las elevadas
cifras de eutanasia practicadas en este país por comparación con otros. El único caso europeo relevante que existe, que es el de Holanda, es duramente criticado por los holandeses, por los médicos y hasta por los miembros de su grupo, señor López. Por lo tanto, señorías, ustedes han dado la vuelta como un calcetín, pero es muy relevante que yo ponga ahí de manifiesto que el Comité de Bioética de España está en contra. Y el máximo órgano que reúne a todos los profesionales médicos de España, el Consejo General de Colegios Profesionales de Médicos de España, está en contra de la eutanasia. Y por eso en su asamblea ha reafirmado el compromiso de todos los médicos para el servicio al ser humano y la sociedad, para el respeto a la vida humana, la dignidad de la persona y el cuidado de la salud. Y también ha declarado que el médico tiene la obligación de aplicar las medidas adecuadas para conseguir el bienestar de los pacientes, aunque cuando ello pueda derivarse un acortamiento de la vida. Señorías, no han hecho falta leyes de eutanasia para abordar el dolor y el sufrimiento en 2400 años desde Hipócrates. Créanme que lo que proponen en este momento no tiene ningún sentido. En la mayoría de los casos, en esta situación terminal, las personas no son plenamente capaces ni libres. Están en un estado de confusión, de gran confusión. Solo quieren escapar a la situación. Solo están en plenitud de facultades mentales para decidir y muchos están deprimidos, con miedo a perder el control mental y al deterioro físico. ¿Saben ustedes que la mayor parte de los pacientes psiquiátricos en algún momento, en alguna fase de su enfermedad, se quieren morir por depresión, por ansiedad, por angustia? Y que si les dejamos, ¿cuántos optarían por la solución final? ¿Cuántos, señoría? ¿Saben ustedes que la Asociación Americana de Psiquiatría, la más importante del mundo, dice que no se debe ayudar a morir a un paciente psiquiátrico? ¿Y cuántos de esos pacientes en estado terminal tienen, además de su enfermedad física, un problema de la mente, depresión, ansiedad, angustia? Pues muchos, señoría, casi todos. ¿Qué cultura vamos a dejar, señorías, a nuestros hijos si les transmitimos que los enfermos no merecen la protección de todos? La respuesta de nuestra sociedad a alguien que quiere morir no puede ser la conformidad. Tiene que ser la lucha activa de poner todos los medios a nuestro alcance para su bienestar y para paliar síntomas y carencias. Señorías, alguien podría pensar, por simplificar, estos del Partido Socialista quieren que el paciente no sufra, estos otros sí. Y nada más lejos de la realidad. Todos queremos una buena muerte, todos queremos ser tratados eficazmente contra el dolor, todos queremos ser informados adecuadamente, todos queremos recibir un trato respetuoso. Pero ante los problemas complejos y poliédricos, no siempre la solución más sencilla, la más fácil, la más cómoda o la más barata es la mejor. Nadie defiende la obstinación terapéutica, pero entre esta y el otro extremo también negativo, que es la eutanasia, está el centro. Tendría que terminar. Gracias. Están los cuidados paliativos, está el respeto al paciente y el acompañamiento profesional y humano al paciente y a sus familiares, está el uso de medios proporcionales a la necesidad del paciente. Por eso, señorías, el Partido Popular va a defender lo que ha hecho siempre, con coherencia y con responsabilidad, ayudar al máximo a la persona en el trance final de su vida sin pretender procurarle nunca la muerte, matar el dolor y el sufrimiento, pero nunca a la persona con dolor y sufrimiento. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias a usted, señor Echaniz. En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, el señor Baldoví. Muchas gracias, presidenta. Hoy tengo una sensación desagradable, profundamente desagradable. Una sensación de que estamos perdiendo el tiempo. Después de lo que ha pasado hoy en esta reunión que se tenía, después de 130 días de reuniones, esta proposición de ley, si no lo remediamos, decaerá nuevamente dentro de 13 días. Mientras algunos están en los números y en las encuestas, la vida discurre. La vida no está en funciones. Y hay personas que sufren un verdadero calvario en vida
y los que deberíamos solucionarlo lo entorpecemos. Esta es una ley que debería estar aprobada ya. Había una mayoría en el Parlamento, hay una mayoría social. En el CIS de 2011 se preguntó a los españoles si querían la eutanasia y un 77% se mostró a favor y solo un 9% en contra. Esta ley debería estar aprobada si no se hubiera hecho un uso indecente del reglamento y un uso indecente de esta Cámara. 19 ampliaciones y mientras la vida discurría y mientras la gente moría y moría mal. Señor Pachi, si al final esta ley se aprueba, no vendrá solo del Partido Socialista. Ustedes no tienen la mayoría. A ustedes les faltan 53 diputados. Esta ley vendrá por ustedes, por nosotros, por Podemos, en fin, por una mayoría parlamentaria que sí que está, pero no solo del Partido Socialista. Y señores del Partido Popular, estoy a favor de los cuidados paliativos. Mi madre tuvo cuidados paliativos y tuvo un buen morir. Pero resulta profundamente hipócrita que el Partido Popular, que hizo una persecución en vida del doctor Luis Montes por ayudar a morir a mucha gente en el hospital de Leganés, que reivindique justamente hoy los cuidados paliativos. Me resulta profundamente repugnante que se haga esto después de haber perseguido en vida a un doctor. Acabo. Una persona terminal de cáncer. Quiero vivir, pero cuando mi vida ya no sea vida, quiero morir con una muerte digna y que nadie me diga que tenga que morir. Ustedes no pueden ser dueños de mi muerte. Yo soy el único dueño de mi vida y de mi muerte. Muchas gracias. Gracias, señor Baldoví. Por el mismo grupo parlamentario tiene ahora la palabra el señor Sayas López. Señorías, esta ley conjuga dos elementos que son fundamentales no solo para la ideología de UPN, sino para la propia Constitución española. Hablamos de la libertad y hablamos del derecho a la vida. Y cuando hablamos de derechos fundamentales, que es de lo que estamos hablando con esta ley, conviene tener un debate sosegado, profundo, sobre sus horizontes, sobre sus perspectivas, sobre sus límites. Pero lo que no conviene tener nunca es un debate electoralista sobre una materia de derechos fundamentales, que es precisamente lo que está haciendo hoy el Partido Socialista. Cuando ha cambiado el orden del día del pleno de hoy para introducir esta ley, sí, no estaba en el primer borrador del pleno, y lo ha introducido en esa posibilidad que tienen los grupos de cambiar las leyes que van a pleno, porque le interesa hoy hablar de la eutanasia. Y le interesa hablar de la eutanasia porque quiere hacer electoralismo con la eutanasia. Quiere abrir la campaña electoral en el Congreso de los Diputados hablando de la eutanasia. Entonces nosotros a eso no nos vamos a prestar. Nosotros, si este debate finalmente llega a la comisión, y no es que la legislatura en este espectáculo que está dando la izquierda española, en este esperpento, acaba la semana que viene, si es que esto no es así, finalmente el tema va a la comisión, allí es donde con serenidad abordaremos este tema. Haremos las enmiendas oportunas porque hay puntos en los que no estamos de acuerdo y tendremos este tema. Pero lo que no pueden pedirnos es que nos sumemos a ese esperpento que están haciendo y que utilicemos la eutanasia para abrir la campaña electoral, que es exactamente lo que está haciendo el Partido Socialista.
Muchas gracias, señor Sayas. Tiene ahora la palabra el señor Ruiz de Pinedo. Buenas tardes. Les tengo que decir que le estaba escuchando al portavoz del PP y me parecía que estaba en otro mundo. Por desgracia, o por suerte, por mi trabajo, me ha tocado estar muy próximo a muchas personas que han tenido cuidados paliativos. Mire, en Álava, en el territorio donde vengo, se está haciendo un esfuerzo importante en el desarrollo de los cuidados paliativos. Todavía falta mucho. Falta mucho. Bueno, hay situaciones en las que no se puede responder en el paliativo. Hay situaciones a las que llegas y otras que no. Hay que admitirlo. Incluso tengo profesionales, amigos, personas que han participado de sus opiniones con tiempo, pero en la práctica se ha llegado a ver que hay situaciones a las que no se puede llegar. Lo que les pedimos es que no obstaculicen, sean pocos, muchos, los que sean, que no obstaculicen la voluntad de la persona para ser dueño de lo que quieren ser y de que quieren terminar a veces ya porque no pueden más. Y no lo hacen porque no tengan paliativos, no lo hacen porque no están teniendo recursos, que por cierto, una de las cosas que hay que destacar es que hay desigualdad también en la muerte. Voy terminando. Porque desgraciadamente lo que estamos hablando también es una cuestión social. Hay mucha diferencia social de los medios que se tiene a la hora de morir. Esta cuestión es clave y es urgente. Lo que no comparto es que la traigan en una situación en la que nos podemos ver que con una ley tan importante, con un concepto tan importante, nos podamos ver que la semana que viene otra vez vuelva a quedar encima de la mesa. Que este proyecto pase a la carpeta, esa gran carpeta que tenemos de promesas incumplidas, por la incapacidad de la clase política española para responder a los retos y a las demandas sociales que está haciendo la sociedad. Esta cuestión es importante, pero también hay otras cuestiones también sociales importantes a las que no se está respondiendo. Desgraciadamente, esa carpeta de las cosas no respondidas está engordando. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ruiz de Pinedo. En último lugar, tiene la palabra el señor Miquel i Valentí. Gracias, presidenta. Anunciamos, señor López, que vamos a apoyar su iniciativa, como hemos hecho cada vez que una iniciativa parecida ha llegado a esta Cámara. Lo hacemos también porque no creemos en absoluto en el moralismo que legisla y creemos que dar derechos a los ciudadanos no es obligarlos a hacer nada. Estamos absolutamente en contra de la idea de que la eutanasia empuja a la gente, empuja al paciente y le cito a la muerte. Estamos convencidos que dar derechos es dar opciones, es dar elecciones a los ciudadanos para que calibren ellos lo que mejor les convenga en su vida. Estamos convencidos que exactamente por los mismos motivos por los cuales la ley del matrimonio igualitario no empujó a nadie a casarse con nadie que no le apeteciese, no lo hará esta ley. Y trabajaremos y trabajamos, y esta es nuestra obligación, lo hemos dicho siempre, para que puedan llegar a ese momento eligiendo correctamente cuál es su decisión. Y por eso trabajamos por unos procesos paliativos que sean de excelencia, que sean referentes. Le invito a que se pase en algunos hospitales de Cataluña para ver cómo se trabajan en Cataluña las curas paliativas. Pero trabajamos también para que aquellos que, teniendo la opción de elegir las curas paliativas, eligen la ley de la eutanasia, tengan su opción. Señor López, y con eso termino, presidenta,
Decía usted que venía hoy aquí con orgullo socialista. Yo le digo, ¿de qué orgullo socialista nos puede hablar si las dos iniciativas parecidas a esta quedaron en vía muerta en la anterior legislatura por la convocatoria electoral de su presidente? Me pregunto de qué orgullo socialista nos habla si es posible que la iniciativa que votamos hoy aquí quede en vía muerta en menos de 15 días por su presidente. Y me pregunto, señor López, ¿cómo nos puede hablar de orgullo socialista si es muy posible que en enero tengamos que empezar todos de cero para que los ciudadanos tengan la ley y los derechos que se merecen? Señor López, el Partido Socialista no ha sido un elemento catalizador en este proceso estos últimos meses. Tienen la posibilidad de empezar a ser un elemento catalizador y no ser un elemento obstaculizador como han venido siendo estos 6 meses, y en esto nos van a encontrar. Muchas gracias. Gracias, señor Miquel. Por el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV tiene la palabra el señor Aguirrechea Urresti. Gracias, señora presidenta. Arratsalde on, buenas tardes a todas y a todos. Cuando la anterior legislatura debatimos la toma en consideración de este mismo texto que nos trae el Partido Socialista, iniciaba mi intervención recordando un magnífico y desgarrador soneto de José Hierro sobre la vida, sobre la muerte, sobre el todo, sobre la nada. Y viene a cuenta este recuerdo porque de lo que se trataba es cómo nos enfrentamos al final de la vida, cuando la vida ya no es vida. No podemos ni debemos entender la vida como un vacío contrario a cualquier mínimo de dignidad y donde el sufrimiento es lo único que te mantiene vivo y donde solo se vive para sufrir. Y lo más importante, cuando la voluntad de la persona decide que eso no es vida, la soberana voluntad de la persona. Y si todo es nada o nada es todo, no lo decide nadie de fuera, sino lo decide uno mismo. Sabemos que no es tan fácil ni éticamente, ni legislativamente, ni médicamente, ya que son estos los 3 vértices en los que se debe de apoyar cualquier solución a esta realidad en la que a veces malintencionadamente se mezclan la voluntad, la ética o la lex artis médica. Seguramente cada uno de nosotros tendrá visiones diferentes, pero lo que no podemos hacer es cerrar los ojos y, por lo tanto, no ver y, en consecuencia, hacer como que algo no existe y, como pensamos que no existe, pensar que no necesita ningún marco legislativo. Sin duda alguna, hay que hacer todo lo posible para que las personas quieran y puedan vivir y dotar de condiciones para que eso sea posible. Pero no es lo mismo querer vivir que vivir. Durante siglos, desde la ciencia, desde la filosofía, incluso desde la religión, se ha intentado responder a la pregunta de ¿somos dueños de nuestra vida? Y más importante, ¿somos dueños de nuestra muerte? En cualquier caso, tal y como recoge un informe que hizo el Colegio de Médicos de Barcelona, entre otros, recientemente el debate sobre la eventual regulación y despenalización de la eutanasia decían que no es un debate médico, sino social, ético y político. Y nos corresponde a nosotros legislar sobre ello, evidentemente teniendo en cuenta las opiniones de las personas, de los profesionales que después van a tener que desarrollar esto. Si de algo nos podemos jactar de la anterior legislatura es que ha sido la legislatura de las propuestas sobre este tema. Esta fue la 3ª iniciativa de esta índole que entró en la Cámara. Previamente tuvimos la de Podemos, la del Parlamento de Cataluña y la del Partido Socialista. Y, por último, la del PP, un texto bochornoso que ni abordaba el tema ni solucionaba nada, pero de eso no sé si tendré tiempo a hablar más tarde. Por cierto, señor Echaniz, no somos mamborreros de nadie, mi grupo menos que nadie. Cuidado con lo que dice usted, cuidado con lo que dice usted. Porque esta ley no obliga a nadie a nada. Tener derecho a no es estar obligado a. Quizá es porque ustedes entienden mucho de obligaciones y poco de derechos. Pero no se aprobó ninguna, no se aprobó ninguna. ¿Por qué? Pues porque el señor López ha dicho que por la parálisis que se sufrió en esta Cámara. Bien, parte sí, pero también porque el PSOE no lo quiso. Debíamos de tener ya aprobada una ley de eutanasia, esta misma que estuvimos trabajando. Pero
si es responsabilidad de ustedes, por lo tanto, que no esté aprobada. Porque los grupos que apoyamos la moción de censura, para que precisamente leyes como esta, para leyes que se abolieran la LOMCE o la de secretos oficiales, etcétera, etcétera, fueran aprobadas, vimos frustradas nuestras expectativas porque los cálculos y caprichos electorales de su presidente fueron prioritarias y disolvieron las cámaras. Cuando a ustedes les apeteció, nosotros les dábamos tiempo. El tiempo se lo quitaron ustedes con la convocatoria electoral. Por lo tanto, está muy bien que hagan muchas representaciones de priorizar esto, cuando me da que lo de hoy también, vistos los acontecimientos, va a quedar en agua de borrajas, desgraciadamente. En su momento, la proposición de ley del Parlament de Cataluña pasó el trámite. Pedía despenalizar el 143 del Código Penal. Quedaba en eso. No pasó la de Podemos, que estaba más desarrollada. Nosotros votamos a favor. Pero evidentemente era mejorable. Y tenemos aquí la del Partido Socialista, que lo confesamos y lo dijimos claramente, consideramos que era mucho más completa y que además de despenalizar, que aparece en su artículo, recuerda en su preámbulo, como ha dicho la portavoz que en su momento presentó esta proposición, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dicta en una de sus sentencias que no es aceptable que un país que haya despenalizado conductas eutanásicas no tenga elaborado y promulgado un régimen legal específico. Nosotros estamos de acuerdo con eso y por eso vamos a votar a favor de que se tome en consideración, porque consideramos que esto no es un asunto que se deba ni se pueda legislar a la ligera. Los anclajes jurídicos, sanitarios y de libertad y de responsabilidad, derechos y obligaciones deben de ser férreos, sin espacios para la improvisación o la ambigüedad, con garantías para los pacientes y garantías para el personal sanitario, con cobertura legal clara para los que han de asumir la responsabilidad de llevar a cabo el deseo expreso del paciente, así como de todo un itinerario legal y sanitario que condicione y marque claramente el espacio por el que ha de transitarse, sin lugar alguno para la ligereza. Han de conjugarse la libertad del paciente y obligaciones en el ámbito sanitario. Sin duda, la trascendencia de esta cuestión es total. Yo nunca defenderé que se pueda quitar la vida a alguien a la ligera, como se ha querido expresar en esta tribuna por parte de algunos torticeramente. Jamás. O no sabemos de qué casos estamos hablando. O no saben ustedes que están manipulando cuando están diciendo que lo que se pretende es lo más fácil, lo más barato, lo más sencillo. Me sumo a las críticas que ha tenido usted, señor Echaniz, porque aparte de frívolas me parecen irresponsables. Yo no sé con quién estamos pensando cuando decimos ciertas cosas que se han dicho en esta tribuna. Por tanto, por favor, no hagamos apreciaciones, repito, frívolas. Vivimos en una sociedad abierta y avanzada, preparada para afrontar y resolver con total normalidad este tipo de situaciones. Y nosotros, como Partido Nacionalista Vasco, como responsables políticos y también representantes de un partido democrático, plural, participativo, aconfesional y humanista, y abierto al progreso y a todos los movimientos de avance que mejoren la calidad de vida de las personas, consideramos necesario y oportuno debatir y legislar abiertamente sobre estas cuestiones que afectan y afectarán, queramos o no, a todos y cada uno de los ciudadanos, estableciendo los principios, criterios y condiciones para garantizar, acabo, señora presidenta, desde la Administración una atención adecuada durante el proceso final de la vida. Ninguno de los que estamos aquí queremos hacer una ley en contra de la dignidad ni de la libertad de las personas. Y es nuestra obligación dotar de toda seguridad jurídica tanto a profesionales como a pacientes. Espero que encontremos el mejor camino, pero para empezar espero que encontremos la posibilidad de poder legislar en este tema. Y vuelvo a reiterar, me da la sensación de que volveremos a empezar de cero dentro de muchos meses. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora Aguirrechea. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra la señora Cañigueral Olivé.
Buenas tardes. Señorías, Presidenta, señores y señoras diputadas del PSOE, desde su partido tienen una voluntad real de despenalizar la eutanasia o es un acto más de la campaña electoral que parece que empezaron el mes de julio en esta Cámara. ¿Creen en regular el derecho a morir dignamente? ¿O tienen alguna encuesta interna que les indica que presentar esta propuesta les dará votos en las elecciones de noviembre? Lo digo porque hace 4 meses y no veo una voluntad real de liderar este gobierno progresista del que hablan en su campaña. Y mientras, son muchas las cuestiones sociales que esperan encima de la mesa. Por favor, no jueguen con las expectativas y las esperanzas de muchos ciudadanas y ciudadanas que esperan desde hace años que establezcamos el marco jurídico para permitir morir dignamente en este Estado. Y como parece que la legislatura será corta, no quiero perder mi oportunidad de dar mi opinión sobre su gestión para conseguir una mayoría para gobernar este Estado. Quina vergonya. ¡Qué vergüenza! Dicho esto, centrémonos ahora en la regulación de la eutanasia, que ya vamos 10 años tarde como mínimo. Estamos ante un derecho a elegir una muerte digna, el derecho a decidir con libertad cómo vivir y cómo morir. Solo el tiempo y la evolución de las conciencias decidirán si mi petición de morir era razonable o no, dijo el tetrapléjico Ramón Sampedro, a quien unas leyes injustas condenaron a vivir postrado durante años en medio de un sufrimiento inmenso. Actualmente, la ley castiga con la cárcel a quienes, en un acto de compasión, ayudan a morir a una persona, aunque ésta lo haya pedido libremente por estar sometida a un sufrimiento insoportable e irreversible. No podemos permitir ni un minuto más que personas que llevan a cabo actos de amor, de respeto y de dignidad tengan que hacer frente a una condena de entre 2 a 6 años de cárcel. Como hemos defendido muchas veces en esta Cámara, desde Esquerra Republicana de Cataluña, creemos que se debe reformar el Código Penal para dar compasión, dignidad a personas en una situación de sufrimiento irreversible. Hace 25 años que Esquerra Republicana de Cataluña trajo la eutanasia en esta Cámara. Lo defendíamos cuando nadie lo hacía y fuimos pioneros en reivindicar este derecho. Pero hoy no puedo ni quiero reivindicar nuestra trayectoria sin hacer especial mención al trabajo de la Asociación Dret a Morir Dignament, que lleva años batallando para conseguir la despenalización de la eutanasia. Algo que debería ser vigente y que solo la cerrazón y el bloqueo parlamentario han impedido que sea ya una realidad. En Cataluña, la consellera Alba Vergés ha impulsado el desarrollo de la ley catalana de la eutanasia y el Parlament ya ha constituido el grupo de trabajo para preparar la ley. Una ley que cuenta con el apoyo del 84% de la sociedad catalana y de todos los partidos políticos del Parlament, salvo el PP. Cuestión que no afecta mucho porque en el Parlament el PP tiene solo 4 diputados. Como bien saben, la competencia en salud pertenece a las comunidades autónomas y deben ser ellas las que regulen dicha práctica asistencial. Y, evidentemente, nuestro grupo va a estar vigilante para garantizar el respeto a las competencias propias.
Pero este Parlamento debe despenalizar la tipificación actual que convierte en un crimen algo que debe ser un derecho. Igual que nosotros defendemos la libertad del individuo para afrontar la vida, defendemos también su libertad para afrontar la muerte. Siempre, siempre trabajaremos para asegurar el derecho a decidir. Decidir cómo queremos vivir y decidir cómo queremos morir. Decidir cómo queremos que sea el final de nuestra vida. Decidir cuánto estamos dispuestos a alargar una situación de sufrimiento nuestro y de las personas que queremos. Algunos han usado el concepto de curas paliativas para no afrontar el verdadero debate. Las curas paliativas no pueden equipararse a la eutanasia, no se escuden en ellas. No es extraño que muchas de las personas que se niegan a la libertad individual, la libertad de decidir, sean también aquellas que niegan las libertades colectivas. Daremos apoyo a la presente propuesta del PSOE, como la dimos a la del Parlament de Catalunya y a la presentada por Podemos. Estamos ante un derecho a elegir una muerte digna. En definitiva, estamos hablando del derecho a rechazar un sufrimiento innecesario. Nada de esto tiene que ver con el crimen, el pecado, el suicidio o el asesinato. Un nuevo derecho no obliga, simplemente permite y respeta la voluntad de todo el mundo. Acabo, Presidenta. La criminalización, en cambio, impide la voluntad, porque impide el ejercicio libre de un derecho personalísimo. Morir, hasta el día de hoy, es inevitable. Morir mal debería dejar de serlo. Criminalizar la eutanasia es impedir una muerte digna y condenar al sufrimiento a aquellos que eligen vivir y morir con dignidad. Muchas gracias. Gracias, señora Cañigueral. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra la señora Méndez Monasterio. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, esta ley no tiene ninguna justificación jurídica, ética, política ni humanitaria. La eutanasia es una de las respuestas que ustedes quieren dar al invierno demográfico para equilibrar el déficit de natalidad. Porque no queriendo hablar de natalidad, bajo el disfraz de la compasión, sí, señorías, bajo el disfraz de la compasión, porque no queriendo hablar de natalidad ante el acuciante problema demográfico en España, sus únicas soluciones son la inmigración y la eutanasia. Este es un debate sobre el valor de la vida, no sobre el derecho a la muerte. Y la vida tiene un valor en sí misma. Su vida, la mía, la del enfermo, la del anciano, la del niño, la de la mujer, la del joven. La vida tiene un valor en sí misma. Es un valor objetivo. Y ese valor no se lo otorga la sociedad. Ese valor no se lo otorgan ustedes. Ni tan siquiera se lo otorga uno mismo. Es un valor objetivo que informa nuestro ordenamiento jurídico. Es un valor que sustenta el sistema democrático. Considerarlo de otra manera, señorías, tendría unas consecuencias irreparables ya experimentadas en otras épocas. Porque esta ley lo que trata es de poner toda la maquinaria del Estado al servicio de la muerte. Ustedes se amparan para configurar el derecho a morir, en primer lugar, en razones de humanidad. Hemos oído cómo y de qué manera se alegaban esas razones de compasión, que, por supuesto,
en algún momento coincidimos en ellas, pero las soluciones que ustedes dan no son las correctas. Porque si ustedes quieren paliar el dolor y las razones de compasión las asumimos, y si ustedes apelan a los sufrimientos, si fueran razones de humanidad, hubieran traído a esta Cámara una ley de cuidados paliativos para que una persona pueda morir con todos los alivios médicos adecuados y los consuelos humanos posibles. Porque el 50% de los enfermos en España mueren con dolor por no tener acceso a los cuidados paliativos. Si se tomaran el esfuerzo de hablar con algún especialista de los cuidados paliativos, algún profesional, les dirá que cuando el enfermo se le alivia el dolor y se encuentra cuidado y acompañado y, sobre todo, no se considera una carga, ninguno quiere morir. Acabamos de escuchar una apología de la muerte, apelando a la compasión y a los sentimientos, de una manera absolutamente vehemente. Pues esas mismas razones que el señor representante del Partido Socialista alegaba, esa falsa humanidad, causa vértigo descubrir que esas mismas razones de falsa humanidad a las que ustedes apelan son las mismas a las que se recurría para aprobar una de las primeras leyes de eutanasia en el Tercer Reich. Son las mismas razones. Y si les parece exagerado, pueden estudiar la historia y luego lo comentamos, porque esa historia ustedes no la pueden reescribir, esa historia no la pueden reescribir. Bien, por eso nosotros apelamos a una ley de cuidados paliativos y también una reforma laboral para que se regulen permisos para que aquellos familiares que han de cuidar a un enfermo en situaciones de tanta gravedad, y además reforzar la ley de dependencia. Porque evidentemente la eutanasia no es lo mismo que los cuidados paliativos, claro que no es lo mismo. En uno de los casos se trata de aliviar el dolor y en otros casos, o de eliminar el dolor, mejor dicho, y en otro caso se trata de eliminar al enfermo. Claro que no es lo mismo, es muy diferente. Bien, ahora también apelan ustedes a la dignidad de las personas e introducen el peligroso concepto de contexto eutanásico para decidir qué vida es digna de ser vivida y cuál no lo es. Según ustedes, la dignidad humana es destruida por el sufrimiento, por la debilidad, por la dependencia, o por la enfermedad terminal. Unen la dignidad a la calidad de vida y cuando ésta decae, la vida pierde su dignidad. ¿Ustedes creen que las personas con una determinada enfermedad son indignas? Eso es una verdadera monstruosidad. La brutal distinción entre los sujetos humanos dignos e indignos tuvo grandes consecuencias. Apelan también a la libertad y a la autonomía de la voluntad, de una manera además bastante bien argumentada, pero es una falacia absoluta, porque es la conjunción perfecta, sacralizando el derecho a la autonomía de la voluntad, esa soberanía del yo de la que ustedes hablan, aprovechando el individualismo imperante, implantarán el totalitarismo del Estado que decidirá quién tiene derecho a vivir y quién tiene derecho a morir. Sí, es la conjunción perfecta para, en nombre de la libertad, atentar contra esa misma libertad. ¿O es que acaso ustedes ignoran que no será la libertad la que se ejerza cuando esta maquinaria se ponga en marcha? La petición de eutanasia será la última decisión desesperada que tomará una persona enferma, no autónoma, que no tenga un médico que le alivie el dolor o que se sienta un estorbo o una carga. Pues bien, podemos estar de acuerdo también con algunos de los argumentos esgrimidos hoy por el PP, realmente bastante bien, porque estamos de acuerdo en todos los cuidados paliativos que exponían. Aunque, bueno, parece un poco incoherente que después, gobernando con mayoría absoluta, no se reviertan temas en los que tratan sobre también el derecho a la vida y contra nuestro sistema de valores. Pero bien, nuestro grupo sí que defiende sin fisuras la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Votará en contra de esta ley, evidentemente, por las razones expuestas y también por las consecuencias que la experiencia internacional demuestra.
Las consecuencias que tiene aplicar una ley como esta son, en primer lugar, se reduce la inversión en cuidados paliativos, como han denunciado los médicos en Canadá. En segundo lugar, se abrirá la puerta a todo tipo de eutanasia, con o sin consentimiento, como está pasando en Holanda, 6.000 muertes al año. Primero, se consiente y segundo, son los enfermos físicos y psíquicos los que el consentimiento lo otorga una persona por ellos. Que, por cierto, da pavor cómo abordan ustedes el consentimiento para morir que otra persona puede dar en nombre de una persona con discapacidad psíquica. Otra de las consecuencias será que se lanzará el mensaje a los enfermos de que su vida no es digna de ser vivida y el sistema presionará a aquellos que quieran hacerlo para que lo pidan y se establecerá una relación de desconfianza entre el médico y el enfermo y también en las propias familias. En conclusión, esta ley lo que persigue, al igual que la del derecho al aborto, es cambiar la mentalidad de la sociedad, es cambiar nuestra cultura de vida por una cultura de muerte, es subvertir los valores en los cuales se sustenta nuestra Constitución. Además, aprovechan la no existencia de un recurso previo de inconstitucionalidad, junto con la escandalosa inactividad del Tribunal Constitucional en materia tan importante, para implantar un sistema en el que la vida del hombre estará sometida a la fuerza del Estado, que será quien determinará si una vida es digna o no de ser vivida. Termino, señora presidenta. Será el Estado quien determinará qué vida es digna de ser vivida y cuál no. En unos casos, por una concepción materialista de la existencia y en otros, por simples criterios económicos o de utilidad. Es la culminación de un plan deshumanizado donde la vida no vale nada. Desde luego, señorías, solo por la corrupción de la razón puede llamarse a esto conquista o progreso. Gracias. Gracias, señora Méndez. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Comú Podem, Galicia en Común, tiene la palabra en primer lugar la señora Vera Ruiz Herrera. Gracias, señora presidenta. Con toda la sinceridad debo expresarle que, lo estábamos comentando algunos por chat dentro de mi grupo parlamentario, nos sentimos profundamente incómodos con este debate, no solo sobre hablar de eutanasia. A nosotros nos parece eso bien, estamos a favor de ella, hemos luchado y seguiremos luchando por ella, pero que se hagan estos términos profundamente electoralistas creo que es una falta de respeto para todas las personas que están deseando morir dignamente y que en este momento no pueden hacerlo. Insisto, siempre es una buena noticia que se hable sobre esto. Ha contado usted la historia de cómo se han ido aconteciendo las cosas en esta Cámara, pero se ha olvidado usted de contar todo lo que pasó antes de que llegara su ley al Congreso de los Diputados. Les recuerdo que hace 2 años y medio, en marzo de 2017, que Unidas Podemos presentó una ley sobre eutanasia y además no era ni siquiera una ley nuestra, era una ley que hemos defendido mucho porque era la ley de los colectivos. Era la ley hecha por muchísimos expertos en bioética, en medicina, en sociología, en derecho. Era una ley hecha por doctores que entiendo que ustedes también respetan su trabajo, como Luis Montes. Yo creo que en ese sentido había que haberla tenido un poquito más en cuenta. Ustedes en ese momento decidieron votar en contra de que se tramitase a favor, o sea, de que por lo menos pudiésemos debatir sobre ella, ¿no? Nos llamó soberanamente la atención porque a los 2 meses, solamente a los 2 meses, presentaron una ustedes. Exactamente igual. La excusa que dieron ustedes por aquel entonces fue que la sociedad española no estaba lo suficientemente preparada como para debatir sobre la eutanasia. Dijeron que no había un consenso social. Insisto, no sé si a los 2 meses ya la sociedad estaba profundamente preparada para hablar de ello y para presentar una ley exactamente igual que la nuestra. Lo que quedó claro, evidentemente, señor Patxi López, como está quedando hoy, es que a ustedes lo de la eutanasia, pues sí, lo comparten, pero no es una sensibilidad especial con respecto a otro tema. Lo hacen porque es una cuestión electoral como cualquier otra. Y, sinceramente, eso deja mucho que desear en un momento como en el que estamos. Sí, lo siento, retuérzanse, pero lo siento, es lo que sentimos y es lo que realmente pensamos que está pasando. Dijeron, repito, que la sociedad no estaba preparada. Esa fue la excusa que dieron. El CIS del 2011
del 2011, ni siquiera de ayer, ya decía que el 78% de los españoles estaba de acuerdo. El 70% de los médicos estaba de acuerdo. Las últimas encuestas que tenemos, también de Metroscopia, dicen que el 87% está de acuerdo con la ley de eutanasia. Por lo tanto, esa excusa se cayó por su propio peso. Y lo grave de todo este asunto, ya lo ha dicho el resto de compañeros portavoces, lo ha dicho, lo grave de todo esto es que durante todo ese tiempo ha habido mucha gente pasándolo mal. Y ha habido casos como el que todos hemos visto, el último mediático, que aconteció en una campaña electoral en la que todos nos llenamos la boca diciendo que éramos muy humanistas. Eso lo vimos hace muy poquitos meses. Yo, sinceramente, creo que también, siendo justas con el Partido Socialista, no es una cuestión que solamente haya sido responsabilidad vuestra. Vosotros presentasteis una ley 2 meses después y nosotros lo votamos a favor, porque era una cuestión de responsabilidad política y era lo que teníamos que hacer. Y esa ley ha sido bloqueada durante meses y meses por el Partido Popular y por Ciudadanos, aprovechando que tenían mayoría en la mesa del Congreso. Eso es verdad. Pero, en fin, lo que realmente nos preocupa es que volvamos a perder otra vez esta ocasión. Lo que realmente nos preocupa es estar a prácticamente una semana de conocer si nos vamos a ir a una campaña electoral o no, debatiendo sobre esto, jugando con las esperanzas de la gente otra vez, y que eso sea una responsabilidad única y exclusivamente del Partido Socialista. Esto lo están haciendo por una cuestión de ideales, porque no nos queda claro. Lo están haciendo por una cuestión de ideales, porque realmente creen en ello. Si de verdad fuera así, lo van a presentar una semana antes de saber si nos vamos a ir a elecciones o no nos vamos a ir a elecciones, porque eso es lo realmente grave. No me señale a mí porque, por desgracia, yo no gané las elecciones el 28 de abril. Y lo peor de todo, y con esto acabo, es que nosotros vamos a votar a favor. Lo peor de todo es que vamos a votar a favor y lo vamos a hacer por una cuestión de responsabilidad política, única y exclusivamente de responsabilidad política. Nos da igual que sea la PL del Partido Socialista. Si la hubiese presentado Ciudadanos, lo hubiésemos hecho. Si la hubiese presentado Esquerra Republicana, lo hubiésemos hecho. Porque es una cuestión de responsabilidad política. Ahí es donde está la diferencia entre el Partido Socialista y Unidas Podemos a veces, que nosotros entendemos la responsabilidad política como algo así. Lo último que le pido, y se lo pido con mucha honestidad y sinceramente porque creo que el tema lo merece, no estamos hablando de nada baladí, estamos hablando de algo muy serio, es que, aunque votemos que sí, nos comprometamos por lo menos a que no le vamos a abrir la puerta al discurso de esta señora. Esta señora puede ser la próxima ministra de Sanidad. Usted lo sabe. Yo, sinceramente, prefiero que no sea así. Yo, sinceramente, creo que como nosotros, muchísima gente preferiría que no lo fuera. Sinceramente, le pido, igual que con temas así, nosotros votándole a favor, incluso habiendo votado ustedes en contra de una propuesta nuestra, creo que lo dejamos claro, le pido solamente que no nos tome siempre como competencia. Señora Vera, que de vez en cuando queda 1 minuto y medio. Exactamente, sí, termino ya. Que no nos tome siempre como competencia y que alguna vez, como en esta ocasión estamos haciendo nosotros con ustedes, nos tome un poquito como aliados. Nada más. Muchas gracias, señor Pachi López. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Vera. Tiene la palabra, por el tiempo que queda para el Grupo Parlamentario, la señora García Sempere. Bueno, pues muchas gracias, presidenta. Se lo han dicho todos, señorías del Partido Socialista. Hicieron campaña con el dolor de la gente en las elecciones anteriores. Hicieron campaña con el caso terrible de Ángel Hernández y de María José Carrasco. El problema es que cuando traen hoy esta ley, la traen ahora sin haber cerrado un acuerdo de gobierno y sin haber querido cerrarlo, sin saber si iremos a elecciones, si podremos garantizar que se admita a trámite, pues lo único que nos cabe pensar a nosotros, a la sociedad civil y a muchas organizaciones es que vuelven a estar haciendo campaña con el dolor de la gente. Y eso en política es de ser muy mezquino y de ser muy irresponsable. Nos gustaría equivocarnos, evidentemente. Nos gustaría equivocarnos y saber que no es eso lo que ocurre. Y, como decía mi compañera Noelia, se lo creen y es algo ideológico, pero lamentablemente no apunta maneras. Por ser propositivas y plantear algunas de las cuestiones, nos da mucho miedo el planteamiento que han hecho de controles previos. Ninguno de los países que se han citado tienen controles previos porque el control posterior es suficientemente garantista para que se cumpla y para que no ocurra ninguna de esas cosas horribles y apocalípticas que planteaba Partido Popular y Vox.
Pero es que además esos controles previos los quieren dejar en manos de las comunidades autónomas y eso a nosotros, tal cual está redactado ahora mismo, ese control previo nos da mucho miedo. Piensen en las comunidades autónomas en las que está gobernando la triple alianza de derechas. El Partido Popular ya ha dejado meridianamente claro que en sus comunidades autónomas no aplicaría nunca la eutanasia. El Partido Ciudadanos, según gobierne y con quien estén pactando. Esto ya veremos. Y la señora de Vox lo ha dejado meridianamente claro. Y además están mintiendo. Y sobre todo la intervención del Partido Popular. Mire, los cuidados paliativos y la eutanasia son cosas completamente diferentes y corresponden a cosas y a situaciones distintas. Si se preocupa de los cuidados paliativos, dejen de recortar en sanidad, recuperen el poder, poner la sanidad por delante del pago de la deuda a los bancos y seguro que mejoraría muchísimo los cuidados paliativos de este puñetero país. Señora García, tendría que terminar, por favor. A favor y con esto ya termino. Les tendemos la mano para votar a favor, por supuesto, que haya una ley de eutanasia, pero consigamos que no solo haya una ley de eutanasia, tiene que haber legislatura y tenemos que darle esperanzas a la gente que lo está demandando. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Rodríguez Fernández. Presidenta, compañeros, el señor López empezaba hablando de que no había que ideologizar este debate, pero segundo, después habló de las derechas y de las izquierdas, lo cual hace que este debate reste, o le reste a este debate, mejor dicho, porque si se trata de no ideologizarlo, y en eso estamos de acuerdo, que luego se hable de izquierdas y derechas nos parece nos da un poquito de vergüenza ajena. También se ha hablado de la libertad individual. Nosotros estamos de acuerdo en todo. Creemos profundamente en la libertad individual de cada uno de nosotros. Espero, y no quiero mirar a ninguna bancada, que ustedes lo crean en todas y absolutamente todas las situaciones y no solo cuando la ley la presenta el Partido Socialista. Adelantamos que votaremos a favor de que se tramite, como ya hicimos en la ley anterior presentada también por el Partido Socialista. El señor López hablaba de que los peros hay que ponerlos después. Tenemos muchos peros en cuanto a cómo está redactada, pero creemos que una vez entre la fase de enmienda podremos, y estamos seguros que podremos llegar a un acuerdo. Se trata de un tema sensible, se trata de un tema serio y tenemos que afrontarlo de la misma manera. Que hay que regularlo es una realidad, porque la realidad no desaparece porque miremos hacia otro lado, y eso es cierto. Pero además creemos que tiene que ser a través de un proceso garantista porque hay demasiadas consecuencias y muchas personas también implicadas al respecto. Pensar en las personas creo que tiene que ser el núcleo principal de esta iniciativa. El derecho a irse dignamente es un derecho que tenemos cada uno de nosotros también. Pero pensemos en cada uno de nosotros, pensemos en qué haríamos o cómo actuaríamos si nos encontrásemos en una situación similar. Pensemos en cómo actuaríamos si un familiar nos solicita ayuda para poner término a su vida. Pensemos también en si queremos garantizar o seguir haciendo perdurar el sufrimiento de una persona cercana a nosotros y luego piensen en cómo actuaría cada uno de ustedes. Yo tengo claro que defiendo la libertad individual y que no querría ver sufrir, si esa persona no lo quiere, a nadie de mi entorno, a nadie a quien yo ame. Nos preocupa especialmente a las personas más vulnerables y no queremos que la decisión de optar o no por la eutanasia sea por una situación de soledad, por una situación socioeconómica o por una situación de que el sistema no presta las mismas prestaciones en todas las partes de nuestro país porque estamos en un estado asimétrico y esa es la realidad. Que la decisión sea meditada y que no sea porque no hay otras opciones, sino porque realmente sea la voluntad del individuo. Y eso es lo que nosotros tenemos que garantizar en esta Cámara. Para garantizar la libertad y para garantizar que cada uno decida libremente, tenemos que contemplar todas las opciones. Nosotros no eludimos el debate a debatir o a la ley que acabamos de presentar y que retomamos de la legislatura anterior sobre la dignidad al final de la vida. No son excluyentes.
Son cosas diferentes, pero hay que regularlas. Y para garantizar que cada uno de nosotros podemos tomar la decisión con plenas garantías, tenemos que regular en todos los aspectos, para que no sea blanco o negro, para que todos tengamos toda la información y todas las garantías. En nuestro sistema asimétrico, ya han dicho otros portavoces, hay 50.000 ciudadanos en nuestro país que mueren sin el acceso a cuidados paliativos. Y también tenemos que decir que el derecho a morir difiere si uno es de Murcia, por ejemplo, o del País Vasco, porque por cada ratio de 100.000 habitantes en Murcia hay un 0,5 médicos especializados en cuidados paliativos, mientras que en el País Vasco hay 4 por cada 100.000. Un Estado asimétrico, un Estado que se cree o que defendemos, que tenemos que defender la igualdad de todos nuestros ciudadanos por igual en todo el territorio, no se puede permitir estas asimetrías. Y por eso incluimos en nuestra ley, en esta que hemos vuelto a registrar, todas las enmiendas ya debatidas y aprobadas en esta Cámara, que recogen los sentires de todos los partidos políticos, porque de lo que se trata no es de crear ponencias por crearlas, sino también aprovechar el trabajo que ya se hizo para que sea una realidad. Estamos aquí para responder a la necesidad de todos los españoles a defender el derecho individual. Y por eso, en la fase de enmiendas, como ya he dicho, presentaremos distintas alegaciones. No estamos de acuerdo con que no exista el capítulo 3 de esta ley, por ejemplo, en el que se regulaba las garantías de ese personal sanitario que pueda decidir o no ayudar o asistir en este tipo de casos. Se ha disgregado, ha desaparecido, ya nos parecía insuficiente antes, pero ahora vemos que no hay ningún tipo de protección hacia el personal sanitario que pueda ayudar en esta fase. También creemos que frivolizar o reducir este debate a la despenalización de la eutanasia es no entender la complejidad de la realidad. La realidad es mucho más compleja y no vale solo con despenalizarla. Por todo esto, creo que estaremos de acuerdo en que es necesario hacer una regulación seria, sosegada y que garantice los derechos y garantías no solo del personal que asiste, sino también de todos nuestros ciudadanos, y también es necesario tramitar la ley de dignidad al final de la vida, porque no son excluyentes y porque, teniendo todo regulado, es la única manera que podremos darle a todos nuestros ciudadanos a defender la libertad individual y sus derechos y voluntades. Coincidiremos en que garantizar los derechos de nuestros ciudadanos hasta el último día tiene que ser una prioridad. Coincidiremos también en que nadie debe morir con dolor. Por lo menos a mí no me gustaría que ningún familiar mío muriese con dolor. Pero también seguramente coincidiremos en que nadie puede imponer un dolor innecesario a otra persona. Y aquí voy, para ir acabando, con una reflexión, porque el señor López hablaba de humanidad. Yo les voy a hablar de humanidad. Espero que el debate de hoy, de esta proposición de ley que trae aquí el Partido Socialista, traiga con ella un acuerdo de legislatura y de Gobierno, porque si no, hoy estarán engañando a todas esas personas que están esperando por esta ley y ustedes habrán demostrado que la están utilizando como ley electoral. En plena campaña, el señor Sánchez, con uno de los casos que citó la señora Vera, además, en una entrevista en Prime Time, lo expuso como una de sus prioridades de campaña. Si la ley que hoy se va a debatir y que espero que salga adelante, esta proposición de ley, para luego trabajar juntos, no viene de la mano de un acuerdo de gobernabilidad, ustedes estarán utilizando a todas esas personas por el único y mero hecho de tener una mosquita más en su próxima campaña electoral. Dejen de faltarle el respeto a los ciudadanos, señores del Partido Socialista. Y simplemente quiero recordar una cosa y la quiero introducir en el debate. No se querían ideologizar, pero se habló de izquierdas y derechas. Y el Partido Socialista decía que ellos están orgullosos de traerlo. Quiero recordarle a muchos ciudadanos de nuestro país que el Partido Socialista gobernó con mayoría absoluta muchos años y nunca regularon la eutanasia. Así que está muy bien lo de los golpes en el pecho, pero hay que dar ejemplo cuando se camina. Espero que esta semana formemos gobierno, porque si no ustedes nos habrán faltado el respeto a todos y sobre todo a las personas que están esperando por esto. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Rodríguez. Pasamos al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley.